Y bueno, así es, también un día como hoy, hace 140 años, nació quien tal vez sea el científico que cambió la historia de la física después de Newton. Nos referimos, por supuesto, a Albert Einstein. Vamos a conocer un poco más de él en el siguiente reportaje. Piensa en el científico más popular de la historia. Seguramente el nombre de Albert Einstein fue uno de los primeros que pasó por tu mente. Y es que además de ser el físico más popular del siglo XX, sus teorías cambiaron la percepción del mundo y del espacio. Nació un día como hoy, pero de hace 140 años, en la ciudad alemana de Ulm. A sus 17 ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para estudiar matemáticas y física. 5 años más tarde, adquirió la nacionalidad suiza y para el año 1902 comenzó a trabajar en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza hasta sus 30 años, donde aportó importantes investigaciones científicas. Un año importante para Einstein y para la humanidad fue 1905, cuando publicó una serie de artículos en los que exponía los principales argumentos de sus teorías. En 1921 ganó el Premio Nobel de Física gracias a sus investigaciones sobre el efecto fotoeléctrico, que aunque parezca algo extraño, hoy nos es de gran utilidad, pues es base del funcionamiento de puertas automáticas, cámaras fotográficas, microchips y lámparas automáticas. En su teoría, Einstein sostiene que el tiempo deja de ser algo estático y se convierte en algo dinámico. En 1908, Einstein comenzó su carrera de docente como profesor en la Universidad de Berna. 2 años después, se mudó a Praga, donde obtuvo la plaza de catedrático de física teórica en la Universidad Alemana de Praga. En 1932, tuvo que mudarse a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial y logró nacionalizarse estadounidense. Pasó el resto de su vida intentando integrar las leyes de la física de la gravitación y electromagnetismo, además de divulgar valores pacifistas en el mundo. Einstein falleció el 18 de abril de 1955. No obstante, sus teorías e investigaciones aún son vigentes en nuestra actualidad y vida diaria. Por ejemplo, un año después de la teoría de la relatividad, Einstein publica la teoría de la radiación estimulada, en la que se basan los dispositivos láser. Esta misma tecnología es empleada en la lectura de código de barras. Sin la ley de efecto fotoeléctrico, no serían posibles los aparatos que transforman la luz en electricidad. Finalmente, el sistema de posicionamiento global, GPS, tiene en su ADN los principios de la relatividad. Y por supuesto vamos a seguir hablando de estos temas, de estos dos grandes científicos que nos pues dieron mucho conocimiento y oportunidad de entender lo que es nuestro universo. Precisamente vamos a hablar sobre las aportaciones de Albert Einstein y Stephen Hawking a la física y a la ciencia en general. Agradecemos que nos tome la llamada el doctor Luis de la Peña. Él es investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es un placer que esté con nosotros esta mañana de jueves. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. No, es un placer poder platicar con usted. Pues díganos desde su perspectiva, desde su análisis, qué significaron estas dos figuras dentro de la ciencia, pues en el desarrollo del entendimiento de nuestra naturaleza como universo. Bueno, creo que hablar de Einstein sería casi innecesario definitivamente. Es la figura científica más conocida internacionalmente. Sí. El hombre más, entre todos, gente que vivía en esa época, era probablemente el hombre más conocido en todo el mundo. Esta fama la adquirió relativamente temprano con la teoría general de la relatividad, pero él ya había para esas épocas producido una serie de resultados de una gran importancia en la física. Son famosos sus trabajos de 1905, cuando él tenía 26 años de edad, y produjo uno tras otro, al hilo, uno tras otro, con pocos meses de diferencia entre ellos, una serie de 4 artículos en donde propuso 4 teorías novedosas, 4 teorías que venían a abrir grandes pasos novedosos
en la física teórica, tan grandes y tan importantes como se mencionó ya en la narración que acaban de hacer, Claro. como fotoeléctrico, etcétera, pero entre ellos está la teoría de la relatividad, nada menos, alguna teoría absolutamente novedosa, totalmente inesperada, que este joven de repente propone algunos argumentos teóricos, con lo cual transforma realmente no solo la física, sino en nuestro pensamiento sobre la naturaleza, sobre el universo. Es una aportación de una magnitud impresionante. Después la va a profundizar mucho más 15 años después, cuando genera la teoría, o produce la teoría general de la relatividad, que es una extensión extraordinariamente compleja de la relatividad y que viene a ser la teoría física más profunda que hoy conocemos, que sigue siendo una teoría absolutamente válida para todo lo que sabemos. De tal manera que es una teoría que se presentó hace ya 100 años y sigue en pie, íntegra, que sin que haya sido posible o necesario hacerle absolutamente ninguna modificación, tal cual él la dejó. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta concreta por ahí? Claro, doctor, pues primero que nada, obviamente esas observaciones que hace son importantísimas, incluso hace apenas unos meses, ¿no? Un año se empezaron a detectar, un par de años se empezaron a detectar las ondas gravitacionales que también eran predecidas por Einstein, lo cual nos habla pues del gran legado que dejó este científico y que todavía vamos a seguir descubriendo cada vez más su validez y su relevancia. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, si le parece bien, para ir a un corte y regresando, pues platiquemos un poco más sobre este reciente descubrimiento que cambiará de una manera muy importante la forma en cómo entendemos el universo. Si le parece bien, hacemos una pausa y volvemos. Aquí espero. Gracias. Pues estamos platicando con el doctor Luis de la Peña, investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM, sobre, pues estábamos hablando de este gran personaje a 140 años de su nacimiento, Albert Einstein, y pues hace unos años, doctor, platicábamos, se comprobó otra de sus teorías gracias a la detección de las ondas gravitacionales. Platíquenos un poco sobre este descubrimiento y cómo va a cambiar la forma en la que entendemos el universo. Bueno, algún poco tiempo después, algunos meses después de haber publicado la teoría general de la relatividad, trabajando un poco sobre ella, Einstein se dio cuenta de que predecía la teoría la existencia de algunos efectos ondulatorios emitidos por los grandes movimientos masivos de los grandes cuerpos celestes, y que esos se propagarían como ondas en el espacio, como ondas gravitacionales, es decir, como efectos de distorsión de la estructura del espacio. No es una onda, una materia novedosa, sino es más bien un fenómeno que se propaga en el espacio directamente, en el espacio-tiempo, como se llamaría en la relatividad. Esta es una distorsión del espacio-tiempo que se manifiesta como un fenómeno ondulatorio, y lo predijo desde entonces, desde los 1920 más o menos. De tal manera que pasaron de eso cerca de 100 años para que finalmente pudieran ser observadas esas ondas gravitacionales. Su observación es extraordinariamente compleja. Desde hacía ya un buen número de años, digamos cosa de 50 años, comenzaron a hacerse intentos de detectar estas ondas gravitacionales en el laboratorio. Esos experimentos tuvieron un éxito muy limitado. De hecho, no fue posible observar ninguna onda gravitacional. A lo largo de los años se fue estudiando más cuidadosamente este asunto con la teoría general de la relatividad, y se hicieron predicciones muy específicas de cómo se observaría aquí en la Tierra un paso de una onda gravitacional. Y se tenía entonces ya un conocimiento detallado de cómo la teoría predecía lo que podía suceder en caso de que nos llegara esta onda gravitacional. Y hace cosa de 2 años lo que ocurrió fue que esas predicciones se observaron. Es decir, se observó que sucedió en los instrumentos que se habían construido ad hoc para observar esas ondas,
sucedía precisa y exactamente, con toda precisión, lo que estaba predicho por la teoría que debía de haber sucedido. De tal manera que lo que se supo es que se había observado una onda gravitacional. Después se pudo observar un otro fenómeno similar. Ahora es interesante saber que el instrumento para hacer esta observación mide varios kilómetros de largo. Es un instrumento extremadamente complicado, un tubo vacío de kilómetros de largo, en donde las deformaciones que se dan en los extremos de ese tubo son las que manifiestan la presencia de esa onda gravitacional. De tal manera que se trata de un fenómeno extraordinariamente débil, pequeñísimo, muy difícil de detección, pero pues hay otro éxito más de la ciencia. En este caso, la ciencia, junto con la tecnología, que lograron crear este instrumento, tenerlo listo, preparado, esperando que llegara la onda gravitacional, que afortunadamente finalmente llegó, y se pudo demostrar que en efecto esta predicción de la teoría de la relatividad también se cumple. Claro. De tal manera que, sí, dígame. Sí, no, muy apropiado y muy interesante todos los apuntes que está haciendo, pero no obstante, y por cuestiones de tiempo, sí nos gustaría que nos pudiera platicar también un poco su reflexión sobre Stephen Hawking, que, bueno, pues también fue parte esencial de, pues, el entendimiento de nuestro universo y que también estamos, pues, celebrando hoy todas sus aportaciones y, por supuesto, su existencia. Sí, bueno, Hawking fue un relativista por naturaleza, fue una persona cuyos trabajos fueron todos concebidos dentro de la teoría general de la relatividad, pero desde una perspectiva actual, desde la perspectiva del conocimiento científico que hoy se tiene, el conocimiento físico, que es notablemente más amplio que el que existía en la época de Einstein. Cuando Einstein trabajaba en esos problemas, prácticamente existían solamente dos interacciones de importancia, que eran la gravitacional y la electromagnética. Hoy se tiene todas las energías, toda la física nuclear, todas las interacciones nucleares y una serie de interacciones adicionales que en aquellas épocas no existían. Se tiene toda la física cuántica, que en ese momento inicial tampoco existía. De esa manera que la perspectiva física en la actualidad es notablemente más compleja que la que Einstein conoció. Hawking estuvo trabajando en ese tipo de problemas y fue una persona que se singularizó por el hecho de hacer predicciones insospechadas del comportamiento de los agujeros negros, y con ello logró dar un paso adelante sumamente importante, que es lo que le dio la mayor fama, el mayor prestigio a Hawking. Hay que recordar que además Hawking fue un caso excepcional, un científico que hizo una gran labor científica en condiciones muy difíciles, pero que era a base de tesón, de voluntad, no solo de capacidad, de enorme capacidad, sino de enorme voluntad. Claro. Enorme tesón. Pues sin duda alguna, dos personajes que, como mencionamos al inicio de este programa, abrieron las puertas del conocimiento para la humanidad. Doctor, finalmente nos gustaría que nos recomendara para la gente que, pues obviamente no se dedica a la física, no se dedica a la ciencia, pero de todas formas tiene un interés genuino por conocer pues a estos personajes, ¿qué textos les recomendaría acercarse? Uy, ese sí, a mí me mete en un problemota. Sobre Einstein particularmente existen miles de libros, pero miles. Claro. La mayoría naturalmente no están escritos en español, pero un buen número están traducidos al español y algunos están escritos en español originalmente. Me sería muy difícil en este momento recomendar uno en particular, porque pues, hay de todo, para todos los gustos y de todos los naturales. Yo lo que les recomendaría más en general es que tuvieran mucho cuidado al seleccionar literatura popular. La literatura popular de la relatividad frecuentemente es muy ficción. Más que ser ciencia es más fantasía. Buscar que sea un libro escrito por un científico. Claro. Y bueno, lo importante, doctor, seguramente es, usted concordará, pues que se acerquen al legado de estos científicos, que se acerquen a la ciencia y pues las grandes aportaciones y la forma impresionante en que nos ayudan a avanzar como especie. Le agradecemos mucho y le enviamos un fuerte abrazo, esperando pronto poder platicar con usted otra vez. Pues muchas gracias, muy amables. Hasta Gracias. luego. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos.